Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Omnívoro. Wislek era capitán de una de las muchas tripulaciones piratas que plagaban el subsector. Su banda, el Viento Saqueador, se especializaba en llevar diversos objetos del punto A al punto B, sin preocuparse demasiado por qué eran esos objetos ni a quién pertenecían. Wislek sabía que pensar en lo que transportaba y quién era su dueño era una receta segura para el desastre. Había muchas otras bandas piratas que metían la nariz donde no debían, y Wislek usaba su información para saber qué trabajo era demasiado arriesgado o directamente una trampa. La frecuencia con la que tenía que reemplazar a estos conocidos era un buen recordatorio de que debía mantenerse en el borde. Había muchas cosas buenas en el borde, como el contrato que aceptó hace apenas 3 meses. Al menos así lo parecía en ese momento. La galaxia, o al menos la parte que Wislek frecuentaba, era un lugar muy concurrido y mucha gente quería mover cosas del punto A al punto B, y estaba dispuesta a pagar bien por esos servicios. Claro, había formas más rápidas de ascender, pero Wislek sabía que, por cada cóbura que el destructor que lograba reunir una flota entera de seguidores en apenas año y medio, había cientos de miles que fracasaban. Conocía personalmente a muchos de los que fallaron. A veces su caída era consecuencia directa de que Wislek quisiera saber cómo los nuevos jugadores del sector manejaban los cabos sueltos. Su método era más lento, pero tenía muy pocos enemigos, y si todo se volvía una locura, aún podía retirarse tranquilamente sin ser tocado. Y si alguien se ofendía por sus pequeñas operaciones aquí y allá, bueno, tenía suficiente material de chantaje para convertir en polvo a cualquiera. Claro, siempre que no fuera un capitán de acorazado, ya que trabajaba con científicos renegados, políticos corruptos y tantos grupos de luchadores por la libertad. El contrato de hace 3 meses provenía del primer grupo, que trabajaba en algún tipo de arma genética. Claro, no pidió detalles. Debía ir a uno de estos mundos en desarrollo, es decir, un mundo cuya especie aún no había abandonado su sistema natal, y capturar a un nativo, preferentemente vivo. El científico dijo que pagarían más por un espécimen vivo, pero que un cadáver también serviría. Era un buen trato. Los mundos en desarrollo estaban protegidos por un tratado del Consejo que prohibía cualquier contacto antes de que la gente de ese mundo lograra alcanzar otra estrella por primera vez. A cualquiera que encontraran rompiendo el tratado, lo lanzarían a una cámara de deshidratación, le extraerían todos los fluidos corporales lenta y dolorosamente, y luego clavarían su cadáver encogido en la pared más visible cercana para que todos lo vieran. El Consejo se tomaba muy en serio sus potenciales mercados futuros. El truco, como solía ser el caso, era no ser visto, o al menos no ser atrapado. Wislek tenía un método probado para esto, como para la mayoría de las cosas después de 5 años de experiencia. Una de las piezas claves de este método era enviar a alguien confiable a hacerlo en lugar de ir tú mismo, para reducir el riesgo de que te atraparan. Por eso, ahora Wislek estaba viendo la nave que su lugarteniente había usado para la misión, flotando inerte en el espacio, aún activa y sin que nadie supiera lo que había ocurrido a bordo. Los escaneos revelaron que el soporte vital seguía funcionando. Los motores no estaban dañados, el casco estaba intacto, y en general, la nave no presentaba más daño que la última vez que la vio. Repasó las posibilidades de lo que pudo haber ocurrido. Era posible que, mientras estaban en el planeta, la tripulación de 5 hubiera contraído algún nuevo tipo de enfermedad y no hubiera vivido lo suficiente para llegar a un médico que los examinara. El objetivo de captura era alguien a quien nadie extrañaría, por lo general un loco solitario o algún tipo de salvaje aislado. Y no estaba completamente fuera de lo posible que la criatura capturada hubiera matado a la tripulación y quedara atrapada en la nave que no tenía idea de cómo controlar. También existía la posibilidad de que fuera una trampa dirigida específicamente contra él.
Bislek frunció el ceño tanto como su caparazón le permitió expresar algo así. Era poco probable que fuera una trampa. La nave estaba completamente intacta. Incluso las armas iónicas dejaban algunas marcas, y él tenía unos buenos sensores. Cualquiera que hubiera sobrevivido tanto tiempo como él en este negocio tenía buenos sensores. Probablemente tampoco era una enfermedad. Sus hombres no eran estúpidos y habían preparado el equipo para manejar este tipo de peligros. Eso dejaba a un salvaje inusualmente peligroso. Bislek sabía qué habían almacenado y en qué cantidad en cada una de sus naves, ya que había usado viajeros desprevenidos para contrabandear mercancía muchas veces y desconfiaba de las mismas tácticas. La nave frente a él tenía comida para aproximadamente una semana para su tripulación de 5 más un pasajero involuntario. 6 semanas de comida si el salvaje había matado a los hombres al inicio del viaje. Y por lo que habían averiguado sobre estos humanos gracias al científico excesivamente entusiasmado, comían un poco más que el viajero espacial promedio. Si era el humano, ya estaría muerto de hambre a estas alturas, incluso si hubiera tenido la previsión y el optimismo de racionar su comida mientras esperaba el rescate, o casi muerto, si su tripulación había capturado a uno gordo. Aún así, Bislek ordenó preparar una cámara de descontaminación antes de iniciar la conexión con la nave a la deriva. Aunque la enfermedad era poco probable, no iba a arriesgarse. Cuando se estableció la conexión y ambas naves quedaron acopladas mediante sellos de presión, hizo un gesto a sus 2 guardaespaldas para que se colocaran detrás de él. Había poco peligro que pudieran evitar en ese momento, pero debía cuidarse de un motín. No esperaba que ocurriera, pero estaba preparado. Los sellos se abrieron y Bislek entró en el tubo que conectaba ambas naves. Cuando llegó a la entrada de la segunda nave, él y sus guardaespaldas fueron derribados por disparos de rifle de riel. Mientras yacía desangrándose, su mente se cubrió de niebla y los pensamientos avanzaron lentamente. El daño a su tripulación debió de ser bastante extenso para liberar una neblina así de vísceras. Y luego apareció el humano, sosteniendo 2 rifles de riel y chupando algún tipo de objeto delgado y alargado, aparentemente sin peor aspecto pese a la hambruna que debía de haber soportado. Dijo algo y pasó por encima de sus cuerpos aún tibios. El traductor logró captar el significado justo cuando Bislek reconoció el objeto en la boca del humano como un dedo de su lugarteniente. Incluso al morir, Bislek sintió que el miedo atravesaba su mente. La traducción de las palabras del humano lo sacudió hasta lo más profundo. ¡Oh, mira! ¡Más bocadillos! Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.